Hay momentos en la historia en que la realidad supera cualquier guión que un ser humano podría escribir. Momentos en que lo que se despliega frente a nuestros ojos rebasa la capacidad de la razón para contenerlo con calma, para reducirlo a una entrada más en la lista de cosas que ocurren en el mundo y que uno puede procesar y archivar antes de pasar a la siguiente. Estamos viviendo uno de esos momentos ahora mismo, no porque alguien lo declare con autoridad desde algún púlpito o pantalla, sino porque basta con mirar, basta con observar lo que está ocurriendo en distintos puntos del territorio americano y preguntarse, con honestidad y sin necesidad de dramatismo añadido, ¿qué tan probable es que todo esto sea simple coincidencia? Pues porque mientras el mundo observa cómo las tensiones geopolíticas escalan entre las mayores potencias del planeta, mientras los titulares anuncian ataques, contraataques y amenazas que hace apenas una generación hubieran parecido extraídas de una novela de ciencia ficción, algo más está ocurriendo en el suelo americano, algo que muchos no saben cómo nombrar, algo que no cabe fácilmente en las categorías habituales de análisis político ni en los modelos de predicción climática. Y lo que resulta verdaderamente perturbador no es ninguno de estos eventos por separado, sino la velocidad con que se suceden, la forma en que se superponen unos sobre otros antes de que haya tiempo de procesar el anterior, la manera en que uno llega antes de que el anterior haya terminado. Si este tema te impacta, dale like a este video y suscríbete al canal. ¿O es porque aquí exploramos las historias y profecías bíblicas que casi nadie se atreve a contar? Hay quienes sostienen, y no son pocos ni son ingenuos, que cada señal que estamos viendo fue advertida hace miles de años en escrituras antiguas, que lo que parece nuevo y sin precedentes fue, en realidad, descrito con notable precisión mucho antes de que existieran los satélites meteorológicos, los modelos climáticos o las agencias de monitoreo sísmico, y que el momento de ignorar esas advertencias ya ha pasado, porque después de que Estados Unidos lanzara ataques militares contra Irán, funcionarios de alto nivel en materia de seguridad nacional advirtieron públicamente que las amenazas al territorio continental ya no pueden seguir siendo tratadas como posibilidades remotas. Las palabras que eligieron fueron precisas y deliberadas. Las amenazas al territorio ya no pueden ignorarse. Esa frase, dicha en público por quienes suelen elegir sus expresiones con extremo cuidado, debería haberse convertido en el centro de toda conversación nacional. En cambio, fue sepultada bajo la avalancha de los siguientes eventos, porque mientras el mundo miraba hacia afuera, hacia los tableros de ajedrez geopolítico donde se movían piezas con consecuencias que podrían afectar a millones de personas, señales de otra naturaleza estaban apareciendo dentro del propio país. Señales que no venían de ningún ejército extranjero, ni de ninguna potencia rival. Señales que emergían de la tierra, del mar, del cielo y de las profundidades del suelo, bajo los pies de gente común que solo quería llegar al día siguiente sin que el mundo terminara de desmoronarse bajo ellos. Señales que muchos reconocen no por haber estudiado geofísica o meteorología avanzada, sino por haber leído ciertos textos muy antiguos que describieron hace milenios exactamente lo que están viendo ahora. En Texas, el cielo se oscureció de una manera que nadie que lo presenció olvidará. No fue la oscuridad de una tormenta que se acerca, esa oscuridad que uno puede anticipar cuando el viento cambia de dirección y el olor del aire se transforma en algo diferente, algo eléctrico y cargado. Fue una oscuridad distinta, más densa, más viva, porque lo que la producía no era vapor de agua ni nubes de tormenta, sino algo que se movía, o algo que tenía volumen y dirección propia, y una determinación ciega de avanzar. Enormes enjambres de langostas barrieron el horizonte de oeste a este, cubriendo el cielo como una nube viviente que avanzaba con la uniformidad de algo que no duda y no se detiene. Los agricultores que estaban en los campos en ese momento describieron la sensación de ver ese horizonte cambiar. Primero una mancha marrón en el borde del cielo que parecía niebla o polvo, luego una línea que se ensanchaba lentamente y adquiría volumen, luego el ruido, ese sonido que muchos compararon con lluvia que se acerca, pero que era algo más siniestro. Millones de alas batiendo al unísono, creando una vibración que se sentía en el pecho antes de escucharse con los oídos, antes de que la mente tuviera tiempo de nombrar lo que era, y luego las langostas mismas, cubriéndolo todo. Los observadores agrícolas estiman densidades que alcanzaban cerca de 160 millones de langostas por milla cuadrada.
Para quienes no tienen un punto de referencia inmediato, esa cifra resulta casi imposible de visualizar en toda su dimensión. Una milla cuadrada es un espacio enorme, y dentro de ese espacio había 160 millones de insectos en movimiento constante, devorando con una eficiencia que no tiene paralelo conocido en el reino animal. Los cultivos de maíz, trigo y sorgo que habían requerido meses de trabajo, que representaban los ingresos anuales de familias enteras, los sueños encadenados de generaciones de agricultores que habían invertido literalmente su vida en esas tierras, fueron reducidos a tallos pelados y desnudos antes de que el sol de la tarde alcanzara su punto más alto en el cielo. Los conductores en las carreteras rurales reportaron que la visibilidad colapsó completamente, que los insectos golpeaban los parabrisas en oleadas tan densas que los limpiaparabrisas no servían de nada, que conducir se convirtió en una experiencia que ninguno de ellos esperaba repetir. Quienes intentaron salir de sus autos tuvieron que cubrirse la cara con bufandas o telas, y aún así sentían el impacto de los cuerpos de los insectos contra la piel expuesta. Los animales en los corrales se agitaron con un pánico diferente al miedo que produce una tormenta ordinaria. Los perros ladraban sin entender a qué ladraban. Los expertos en agricultura y entomología advierten que un solo enjambre puede consumir en un día la misma cantidad de alimento que 35,000 personas. Ese número merece ser repetido para que su escala pueda ser aprendida con la seriedad que merece. Lo que alimentaría a 35,000 personas durante un día completo, destruido en ese mismo periodo de tiempo por un solo enjambre. Las agencias de monitoreo expresaron su preocupación de que, bajo vientos favorables y con las condiciones climáticas adecuadas que favorecen la reproducción acelerada de estas poblaciones, los números podrían crecer hasta 400 veces en apenas unos meses. 400 veces lo que ya era devastador. No un incremento modesto que los sistemas de respuesta existentes podrían absorber. Una multiplicación que superaría cualquier capacidad de respuesta que los gobiernos afectados pudieran movilizar. La escala de lo que eso implicaría para la seguridad alimentaria de la región supera lo que la mayoría de los modelos de gestión de crisis nacionales contempla en sus escenarios de planificación, pero muchos residentes, cuando intentan describir lo que ocurrió ese día, dicen que el momento más perturbador no fue el ataque masivo en sí, no fue la densidad de los enjambres, ni la velocidad con que destruyeron los cultivos. Fue lo que vino antes. Los testigos describieron un silencio que cayó sobre los campos, con una extrañeza que la mayoría tardó en nombrar, porque no tenía precedente en su experiencia personal, ni en la experiencia que les habían transmitido quienes vivieron antes que ellos en esas tierras. Primero, los pájaros dejaron de cantar con esa abruptitud que distingue el silencio elegido del silencio impuesto por algo externo más grande. Luego los perros dejaron de moverse con esa quietud extraña que los animales adoptan antes de algo que los humanos todavía no pueden percibir. Luego, el viento mismo pareció aguantar la respiración, y en ese silencio lleno de ausencias apareció un sonido diferente, bajo, casi una vibración más que un sonido audible. Un cascabeleo que se extendía por el aire con la paciencia de algo que viene de lejos y sabe que llegará sin apuro. Agricultores de edad avanzada, hombres y mujeres que habían pasado décadas trabajando esa tierra y que habían visto muchas cosas difíciles, recordaron en voz baja relatos de las escrituras que describen exactamente eso, un cielo que zumba antes de devorar. El libro de Éxodo registra con precisión, casi periodística, cómo las langostas cubrieron la faz de la tierra durante un tiempo de juicio divino sobre Egipto. Era la octava plaga, la que llegó después de que el faraón endureciera su corazón una y otra vez ante advertencias sucesivas, después de que las señales previas hubieran sido ignoradas o descartadas como fenómenos temporales que se resolverían solos. El libro de Joel dedica capítulos enteros a describir ola tras ola de insectos devoradores que consumen la tierra con una completitud que no deja nada en pie, lo que muchos intérpretes bíblicos señalan como una descripción profética que trasciende el evento histórico original y apunta hacia algo que vendrá en tiempos futuros con una escala aún mayor. El libro de 2 Crónicas, en uno de los pasajes más citados y más frecuentemente malentendidos del Antiguo Testamento, advierte que cuando las langostas devoran la tierra, puede ser una convocatoria divina al arrepentimiento colectivo y a la humildad nacional. No un accidente geográfico que los seguros cubrirán y los mercados absorberán.
no simplemente una calamidad natural sin más dimensión que la económica o la logística, una convocatoria, un llamado que tiene propósito y tiene mensaje para quien tenga oídos para escuchar. Algunos intérpretes también señalan las predicciones atribuidas a la mística búlgara Baba Vanga, cuyas visiones sobre eventos futuros han generado debate, escepticismo y también una atención creciente a medida que más de sus descripciones parecen coincidir con lo que ocurre. Entre sus advertencias más citadas está la de que desastres agrícolas masivos e invasiones de insectos en enjambre golpearían durante épocas de gran agitación global, en tiempos cuando las guerras de los hombres y las señales de la naturaleza convergen en el mismo periodo histórico breve. No importa qué valor le asigne cada persona a ese tipo de visiones, el hecho de que coincidan con lo que estamos viendo produce una incomodidad difícil de sacudir completamente. Mientras los cultivos desaparecen y los agricultores se reúnen en oración al atardecer, mirando campos que ayer prometían sustento y hoy son extensiones de tallos pelados bajo un cielo que ya no parece del todo amistoso, todos hacen la misma pregunta. Si estas advertencias fueron escritas hace miles de años, si estas señales fueron descritas con tanta precisión mucho antes de que existieran los modelos climáticos o las agencias de monitoreo entomológico, estamos presenciando un ciclo natural que la humanidad simplemente olvidó entre una calamidad y la siguiente, o un mensaje que Dios permite que llegue para despertar a una nación que ha dejado de escuchar. Mientras los agricultores texanos luchaban por salvar lo poco que quedaba de sus cosechas, mientras el olor denso y dulzón de los campos devastados impregnaba el aire de las tardes y los silos que deberían llenarse quedaban vacíos con la elocuencia de lo que falta, otra perturbación ya se estaba formando muy por encima de la tierra. Los tornados regresaron. Regresaron con una crueldad que dejó a muchas personas sin las palabras adecuadas para describir lo que sentían. Porque regresaron justo cuando la gente estaba comenzando a creer que lo peor había pasado, cuando la esperanza de recuperación empezaba a asomarse con timidez entre los escombros todavía frescos. Apenas días después de que poderosas tormentas habían arrasado las llanuras, destrozado hogares que tardaron décadas en construirse, arrancado techos y dejado a comunidades enteras intentando recuperar algo parecido a la normalidad de sus vidas, el viento volvió. Volvió como si hubiera olvidado algo. Las comunidades a lo largo de Oklahoma, Kansas y el norte de Texas todavía estaban limpiando escombros. Los vecinos se ayudaban con esa solidaridad silenciosa y práctica que emerge de las catástrofes compartidas, apilando madera astillada y vidrio roto en los bordes de las carreteras, organizando lo que quedaba de las pertenencias de familias cuyas casas ya no existían. Las aseguradoras recibían más llamadas de las que podían procesar con la velocidad habitual. Los niños dormían en casa de parientes porque la suya ya no tenía techo que los protegiera del frío de las noches. Los equipos de reparación de líneas eléctricas trabajaban turnos de 16 horas intentando restaurar el suministro, mientras las personas en los vecindarios oscurecidos cocinaban en parrillas en los patios y cargaban teléfonos en los autos con el motor encendido. Las familias creían, con esa esperanza que los seres humanos se aferran como si fuera el último salvavidas en el agua, que lo peor ya había pasado, que ahora vendría el tiempo lento y difícil de la reconstrucción, pero que al menos la destrucción activa había terminado. El cielo tenía otros planes, muy por encima del horizonte, donde el ojo humano no alcanza a ver los procesos que determinarán lo que vendrá en las próximas horas. Enormes torres de tormenta comenzaron a elevarse de nuevo. Kilómetros de nubes acumuladas que crecían hacia arriba con la paciencia ciega e indiferente de los fenómenos meteorológicos, acumulando energía potencial en cada metro adicional de altura, preparando lo que vendría después sin consultar a nadie. Las pantallas de radar en múltiples estados mostraron la misma señal que los meteorólogos reconocen con un nudo en el estómago: sistemas de tormentas con rotación que se reconstruían dentro de las nubes. Al principio, los pronósticos interpretaron los patrones de rotación como residuales, como los últimos movimientos de un sistema que se disolvía. Y esa interpretación resultó equivocada. La atmósfera no se estaba disolviendo, se estaba reorganizando con una velocidad que no dejó tiempo suficiente para advertencias adecuadas. El primer embudo apareció con la parsimonia ominosa de algo que sabe que tiene todo el tiempo del mundo.
Una estrecha columna de aire en rotación se extendió hacia abajo desde la base de las nubes, buscando el suelo con la inevitabilidad geométrica de una cosa que ha ocurrido 1000 veces antes y ocurrirá 1000 veces después, indiferente a cuánto dolor deje en su camino. Luego apareció otro a kilómetros de distancia, con la misma geometría oscura. Pronto, varios tornados tocaban tierra simultáneamente. El libro de Job describe las tormentas como fuerzas que emergen de lugares ocultos dentro de la creación. Es desde cámaras que existen más allá del horizonte del entendimiento humano, como si cada tormenta fuera liberada desde una habitación que la humanidad no puede ver ni mapear. Job 37:9 dice que la tempestad sale de sus cámaras, una imagen que asigna a los fenómenos meteorológicos un origen que trasciende la simple mecánica atmosférica. Nahum 1:3 declara que el Señor tiene su camino en el torbellino y en la tempestad, como si los tornados fueran pasos de algo más grande atravesando la tierra. Cuando los tornados regresan antes de que la tierra haya tenido tiempo de sanar, cuando golpean 2 veces en el mismo lugar antes de que los escombros del primer golpe hayan sido retirados, antes de que las familias desplazadas hayan encontrado donde dormir, la pregunta surge sola, que silenciosa pero persistente. ¿Estamos presenciando solo variabilidad climática dentro de los rangos de lo que la estadística puede explicar? ¿O algo que señala hacia una fragilidad más profunda en la seguridad que creíamos tener? En California, semanas de clima inestable y contradictorio habían creado las condiciones perfectas para la catástrofe de una manera que los modelos climáticos más sofisticados apenas alcanzaron a anticipar con suficiente antelación. A principios de año, lluvias torrenciales y nevadas intensas habían empapado el suelo de las colinas y los bosques hasta la saturación completa, llenando los embalses y devolviendo agua a los acuíferos que llevaban años en déficit severo. Para la mayoría de los californianos que habían vivido años de sequía prolongada, aquello parecía una buena noticia. El tipo de recuperación que la región necesitaba desesperadamente después de temporadas que habían dejado paisajes craquelados y comunidades con restricciones de agua cada verano. Pero esa humedad se dio con una rapidez que tomó a todos por sorpresa, reemplazada por una sequía intensa provocada por vientos calientes y secos que barrieron la tierra con la determinación de algo que tiene prisa. Los residentes describieron la experiencia como un latigazo climático, el suelo pasando de empapado a peligrosamente seco en apenas semanas. La vegetación que había crecido con renovada exuberancia durante el periodo húmedo convirtiéndose, cuando el calor llegó y la humedad desapareció, en combustible perfectamente curado esperando una chispa. Cuando el incendio forestal apareció por primera vez en los reportes de los primeros observadores, Oz parecía pequeño y contenible, una estrecha línea de llamas moviéndose a través de maleza seca en una ladera que los equipos de bomberos conocían bien. Fueron despachados con la confianza de quienes han manejado incendios similares decenas de veces y saben lo que hacen. Pero en cuestión de horas, algo cambió de manera radical y sin advertencia. El fuego no siguió el patrón predecible que los modelos de comportamiento de incendios anticipaban basándose en el combustible disponible, la dirección del viento y la topografía del terreno. Explotó de una manera que los bomberos más veteranos describieron con palabras que no suelen usar, como si el fuego hubiera estado esperando una señal que solo él podía escuchar, como si hubiera estado conteniendo algo hasta que llegó el momento de liberarlo todo de golpe, sin reservarse nada. Laderas enteras se encendieron casi simultáneamente. Gruesas columnas de humo comenzaron a ascender al cielo con tanta rapidez y alcanzando tal altura que los testigos las compararon con rascacielos negros, estructuras sólidas de humo que bloqueaban el sol con la opacidad y la permanencia de algo construido, no quemado. En algunas áreas, el cielo de la tarde se tornó de un naranja rojizo profundo, que nadie que lo vivió confunde con el atardecer ordinario porque era diferente. Era la luz filtrada por kilómetros de ceniza en suspensión, el sol mirando a través de un vidrio ahumado hacia un mundo que ardía. La ceniza misma caía sobre los vecindarios con la ligereza hipnótica de la nieve, depositándose sobre autos, tejados y jardines con esa suavidad engañosa que oculta lo que significa, que en algún lugar no muy lejos, algo que existía antes ya no existe. Los árboles que habían tardado décadas en crecer convertidos en ceniza gris. Las casas que habían sido el centro de vidas enteras reducidas a escombros y ceniza.
Los paisajes que las personas habían mirado toda su vida, transformados en paisajes lunares negros que nadie había visto antes en esa tierra. Luego apareció algo que muchos de los que lo vieron dicen que no han podido sacar de su mente. Columnas giratorias de fuego que se formaban de repente, retorciéndose hacia arriba con la geometría perfecta e imposible de un tornado, pero hechas completamente de llamas activas. Los tornados de fuego alcanzaban entre 30 y 50 metros de altura, o levantaban escombros ardientes y los arrojaban a distancias que convirtieron el perímetro del incendio en algo impredecible y traicionero para los equipos de bomberos que habían establecido sus líneas de contención, basándose en proyecciones que de repente ya no servían. El profeta Isaías describió un tiempo en que el Señor vendría con fuego y con sus carruajes como un torbellino, una imagen que evoca exactamente lo que los testigos describieron al mirar esos tornados de fuego moviéndose sobre el paisaje con una agencia que parecía sobrepasar la simple física. La carta a los hebreos recuerda a sus lectores que el Dios que encontramos en las Escrituras es un fuego consumidor, no una fuerza que solo destruye, sino una presencia que purifica y señala. Esos textos recuerdan a muchos que el fuego en la Biblia rara vez es solo un fenómeno físico, es una señal que señalarse en la historia lleva un mensaje que exige atención, que marca un momento en la relación entre Dios y la humanidad que no debería ser ignorado. Cuando el fuego comienza a moverse sobre la tierra con su propia voluntad aparente, cuando adquiere la forma de un torbellino y se comporta con una agencia que ningún modelo puede predecir completamente, la pregunta surge en voz baja entre quienes lo presencian. ¿Estamos viendo solo condiciones climáticas extremas que la ciencia puede explicar, o algo que la naturaleza misma está siendo permitida a mostrar como señal? Mientras los incendios consumían partes de California y el humo oscurecía horizontes que antes eran claros y familiares, otra escena perturbadora se desarrollaba en silencio a lo largo de secciones de la costa americana, sin que nadie la hubiera anticipado. Miles de criaturas marinas habían llegado a la orilla. No decenas que el viento podría haber traído, miles. Peces de múltiples especies que normalmente viven en distintas profundidades, cangrejos de distintos tipos, estrellas de mar y otros animales marinos que normalmente habitan invisibles en las profundidades cubrían la arena, en largas extensiones que se extendían durante cientos de metros a lo largo de playas que en otras circunstancias estarían vacías, o llenas de bañistas que no se preguntarían nada sobre lo que hay debajo del agua. Algunas playas parecían casi completamente cubiertas de vida marina sin vida, un paisaje que los residentes locales describieron con palabras que no se usan habitualmente para describir el estado de una playa o de un océano, palabras que tenían en ellas algo de lo irreversible y lo sagrado violado. Era el olor lo que primero alcanzaba a quien se acercaba, antes de que pudiera ver claramente. Un hedor pesado que comenzaba a elevarse desde la orilla tan pronto como el sol calentaba las mañanas. Un olor que no es simplemente desagradable, sino que activa algo primitivo en el cerebro humano. Algo que dice que aquí hay muerte, aquí hay algo que no debería haber ocurrido. Aquí el orden natural ha sido roto. El olor de los peces en descomposición llenó el aire de los vecindarios costeros y se extendió transportado por la brisa marina hacia calles interiores, que normalmente solo recibían el olor salado y limpio del océano. La gente que vivía a varias cuadras de la orilla reportó que el olor era tan fuerte que se colaba por las ventanas cerradas y que los filtros de aire acondicionado no alcanzaban a bloquearlo completamente. Quienes se acercaban a la playa cubrían sus caras con lo que tenían. Al mismo tiempo, quienes se atrevían a mirar el agua notaban algo extraño en ella. En lugar del azul profundo habitual, partes del océano aparecían pálidas y turbias, de un blanco lechoso que nadie sabía nombrar bien, que no coincidía con ninguna condición conocida para quienes habían frecuentado esas costas durante décadas. Gruesos racimos de espuma blanca y densa se desplazaban lentamente hacia la orilla con la persistencia de algo que no cede. Los científicos explicaron más tarde que las temperaturas oceánicas inusualmente cálidas pueden provocar una caída drástica en los niveles de oxígeno disuelto en el agua, un fenómeno conocido como hipoxia, que hace que la vida marina se desplace hacia la orilla, en búsqueda desesperada de agua que aún tenga suficiente oxígeno para respirar. La mecánica está documentada y es real, pero muchos lugareños que habían vivido cerca del océano durante décadas
que habían visto temporadas malas y condiciones difíciles a lo largo de toda su vida, dijeron con una convicción tranquila que no buscaba impresionar a nadie, que nunca habían visto nada parecido a esto, que la explicación técnica correcta y la experiencia visceral de aquello no eran la misma cosa, que saber por qué había ocurrido no hacía que la playa cubierta de muerte fuera menos perturbadora, ni que el silencio del océano fuera menos inquietante. La Biblia describe momentos en que el mundo natural comienza a sufrir de una manera que habla, que transmite más que solo información sobre procesos físicos. En esos pasajes, la desaparición de los peces del mar se presenta como una señal de que algo ha sido perturbado a un nivel que trasciende la mecánica oceanográfica. Cuando el océano, que durante toda la historia humana ha representado la fuerza incontenible y la profundidad insondeables de la creación, comienza a caer en silencio y a expulsar sus criaturas muertas a la orilla, la pregunta se hace difícil de ignorar. ¿Es esto simplemente el resultado predecible de décadas de calentamiento oceánico? ¿O hay también en esto una advertencia destinada a ser notada? Mientras las costas enmudecían con ese silencio particular de las cosas muertas, otra extraña secuencia de eventos se desarrollaba sobre varias ciudades americanas en las horas nocturnas. Las cámaras de seguridad instaladas en edificios y autopistas, y los teléfonos de residentes ordinarios que habían salido a mirar el cielo por razones que no siempre podían explicar del todo bien, como si algo los hubiera llevado allí sin que lo decidieran completamente, comenzaron a registrar destellos de luz que no encajaban en ninguna categoría familiar. No eran relámpagos de tormenta convencional, no eran luces de aeronaves que siguen rutas predecibles, no eran ninguna cosa que la gente pudiera señalar y nombrar con la seguridad satisfactoria de quien reconoce algo conocido. Los testigos describieron delgadas rayas de energía azul y violeta que pulsaban brevemente en el cielo nocturno y luego desaparecían sin dejar ningún rastro audible, sin trueno que las siguiera, sin movimiento de nubes que pudiera explicarlas, como si alguien estuviera prendiendo y apagando una lámpara instalada en la propia atmósfera. Las imágenes se difundieron en línea con la velocidad que solo tienen las cosas que la gente no puede creer que sean reales, pero que tampoco puede dejar de mirar y compartir. Fotografías tomadas en ciudades separadas por cientos de kilómetros mostraban la misma calidad de luz, el mismo tono azul violáceo, la misma brevedad y el mismo origen no identificable. Luego aparecieron fotografías de algo diferente, pero igualmente inquietante. Una luna profundamente roja elevándose sobre los horizontes urbanos. No el naranja tenue de la luna en el horizonte que cualquiera ha visto en una noche clara, sino algo más oscuro y más definitivamente rojo, casi como si la luna estuviera mirando a través de un cristal teñido de sangre hacia un mundo que dormía debajo. El resplandor colgaba sobre los monumentos de Washington, sobre los rascacielos de Chicago, sobre las ciudades costeras, con la permanencia silenciosa de algo que no tiene prisa por irse. Los astrónomos ofrecieron explicaciones técnicas correctas sobre condiciones atmosféricas y configuraciones de eclipse. La imagen de la luna tornándose roja aparece en la Biblia no como una curiosidad astronómica, sino como una señal asociada con momentos de particular importancia, con tiempos cuando tanto el cielo como la tierra responden juntos, como si la creación entera fuera movilizada para transmitir algo que no puede ser ignorado. Luego el suelo se movió en varias regiones. Los edificios comenzaron a sacudirse, las ventanas vibraron, las alarmas de los autos sonaron en cascada. El terremoto no derrumbó edificios en la mayoría de los lugares, pero fue suficientemente fuerte para recordarles a millones de personas algo que la vida moderna nos entrena para olvidar: que el suelo bajo nuestros pies es una capa delgada sobre fuerzas que no pedimos permiso. En partes de Florida, Texas y Luisiana, los residentes se despertaron una mañana ante escenas que nadie en esas comunidades había visto nunca. Durante la noche, sin tormenta, sin señal previa de ningún tipo, sin ninguna advertencia que pudiera haber llegado a los teléfonos de emergencia o a las pantallas de los centros de monitoreo geológico, secciones de tierra habían simplemente desaparecido hacia abajo. Los patios se habían hundido con la suavidad ominosa de algo que cede lentamente, pero con una completitud que no admite reversión. Los caminos de entrada a las casas se habían partido como si una mano gigante los hubiera tomado desde abajo y tirado hacia sí.
En varios casos, partes enteras de casas habían sido parcialmente tragadas por la tierra, con la tranquilidad siniestra de algo que actúa sin apuro y sin ruido. Los testigos describieron haber escuchado en la madrugada un sonido de crujido, bajo y lento, como pisadas de algo pesado moviéndose desde abajo de la superficie, y haber pensado en ese momento que era el viento o quizás algún animal grande en el jardín, y solo cuando llegó la mañana haber entendido qué era ese sonido y qué significaba. Los geólogos explican el mecanismo con precisión. Gran parte de la tierra en estas regiones descansa sobre formaciones de piedra caliza, que el agua subterránea erosiona lentamente durante siglos y décadas, creando cavidades que crecen invisiblemente bajo la superficie, hasta que el techo de roca que la sostiene se hace demasiado delgado para soportar el peso de todo lo que hay encima. Cuando ese techo colapsa, el suelo cae de repente, sin señales externas, sin advertencia visible desde arriba. El proceso ocurrió en silencio y en oscuridad durante décadas o siglos. Y luego, en un momento no anunciado, todo cede con la precisión de algo que simplemente termina. La explicación geológica es real y completa como explicación del mecanismo físico, pero lo que sacudió a estas familias no era solo la mecánica del fenómeno, sino la experiencia existencial de él. Descubrir que el suelo que habían pisado cada mañana durante años no era sólido de la manera en que habían supuesto, que la solidez era una apariencia que ocultaba un vacío que nadie sabía que estaba ahí, que una certeza fundamental sobre la permanencia y la confiabilidad del mundo físico que nos sostiene había resultado ser más provisional de lo que parecía. El libro de Números contiene el relato de un momento en que la tierra se abrió repentinamente bajo quienes estaban sobre ella, tragándolos. El Salmo 11.3 hace una pregunta que resuena con diferente peso cuando la tierra literalmente se abre bajo tus pies. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? La respuesta de muchos creyentes no es técnica, sino de orientación. Cuando los fundamentos físicos fallan, lo que permanece es solo lo que estaba construido sobre algo que no puede ser sacudido. A través de amplias extensiones del país, algo apareció en el cielo que inquietó de manera particular a quienes lo vieron porque no encajaba en ninguna categoría de lo familiar. Desde Oregón hasta Kansas y a través de partes de las Carolinas, enormes formaciones de nubes tubulares se ensamblaron en lo alto, extendiéndose durante kilómetros y manteniendo su forma y coherencia mucho más tiempo del que los patrones climáticos normales permiten antes de que el viento y la turbulencia disuelvan las estructuras. Estas nubes no se desplazaban sin rumbo, con la deriva caprichosa de las nubes ordinarias. Se movían juntas, avanzando en un movimiento sincronizado que evocaba la imagen de algo coordinado, de un proceso que obedece a una lógica interna diferente a la simple variabilidad aleatoria del clima. Las formaciones eran inusualmente precisas, con bordes que brillaban levemente en el momento en que el sol les llegaba desde el ángulo adecuado, y estructuras internas que, cuando los relámpagos las iluminaban desde dentro, revelaban una profundidad y una organización que resultaban desconcertantes para quienes estaban acostumbrados a las formas desordenadas de las tormentas comunes. Los testigos describieron una vibración de baja frecuencia debajo de estas formaciones que podía sentirse en el cuerpo más que escucharse con los oídos. Una vibración que hacía que las ventanas temblaran levemente y que los animales se inquietaran sin causa aparente. Las conversaciones se detenían mientras la gente miraba hacia arriba, con un silencio que nadie había decidido y que se instalaba de manera natural. En varias regiones, junto a estas formaciones de nubes inusuales, llegó un sonido profundo, metálico y resonante, que se escuchaba a kilómetros de distancia a través de valles y ciudades. No se parecía al trueno que todos conocen, no coincidía con aeronaves ni maquinaria industrial. Llegó de repente, se sostuvo durante intervalos que se sentían demasiado largos para cualquier fenómeno mecánico conocido, y luego se desvaneció en un silencio que parecía más pesado que el sonido que acababa de irse. Las grabaciones lo capturaron claramente en distintas ciudades. El sonido viajó manteniendo la misma calidad hueca y solemne donde quiera que fuera escuchado, o más de unos pocos lo compararon con el shofar, la trompeta ceremonial de las Escrituras. En la Biblia, las trompetas no son ruido de fondo, anuncian advertencias antes de las consecuencias, convocan, y su sonido, cuando aparece en el relato bíblico,
siempre señala que algo importante está a punto de ocurrir. Lo que se está desplegando ahora mismo no puede entenderse mirando cada evento de forma aislada, como si cada uno fuera una entrada independiente en un registro de desastres naturales sin relación entre sí. Fuego, agua, nieve, viento, tierra y cielo no están reaccionando de uno en uno, espaciados ordenadamente con tiempo de recuperación entre ellos. Están respondiendo dentro de la misma ventana estrecha, superponiéndose de maneras que comprimen el tiempo disponible y abruman la capacidad de respuesta de los sistemas humanos. Antes de que una crisis se desvanezca, otra sube. Antes de que comience la recuperación real, la presión aumenta en otro lugar. El resultado no es solo confusión operativa, sino agotamiento profundo, miedo acumulado que no encuentra dónde descargarse, y un creciente sentido de que algo más grande que la suma de sus partes está en marcha. La ciencia puede explicar los mecanismos individuales de cada uno de estos fenómenos, y esa explicación es valiosa, pero la sincronización de tantos dominios distintos al mismo tiempo es algo que ningún modelo climático o geológico puede explicar completamente, porque trasciende la mecánica individual de cada fenómeno. La Biblia muestra consistentemente que la advertencia divina se intensifica a través de la convergencia, no del evento aislado que podría ser ignorado como anecdótico o estadísticamente predecible. Cuando Dios habla a través de la creación, no descansa en una sola señal. Las capas las repite, permite que se superpongan hasta que ya no puedan ser reducidas a coincidencia por ningún análisis estadístico honesto. Mateo 24:8 describe esta dinámica llamando a tales momentos el comienzo de los dolores de parto, una imagen poderosa de algo que no es el final, sino el principio de algo mayor, y que se caracteriza precisamente por la aceleración, por la disminución del intervalo entre un dolor y el siguiente. Lucas 21:11 refuerza el patrón, grandes señales del cielo junto con agitación en la tierra, no un dominio reaccionando solo, sino muchos respondiendo juntos. En las Escrituras, la convergencia nunca carece de sentido. Es como Dios capta la atención antes de las consecuencias. Es como la advertencia se entrega con la urgencia que merece. Estas señales no anuncian el fin en sí mismo. Anuncian que un umbral ha sido cruzado, que una temporada ha cambiado, que se requiere una respuesta que todavía es posible dar. A lo largo de las páginas de la Biblia, un principio aparece con la regularidad de una ley física. Antes de los grandes puntos de inflexión en la historia de la humanidad, primero vienen las advertencias. Dios no actúa sin antes permitir que aparezcan señales suficientes para que quienes quieran entender puedan entender. Esta no es una afirmación teológica abstracta, sino una observación que puede verificarse dedicando cualquier tiempo a estudiar los textos con atención. Antes del diluvio, Noé recibió instrucciones con décadas de anticipación. Construyó el arca a plena vista de sus vecinos, año tras año, en tierra seca sin océano a la vista, martillando y midiendo y cargando materiales mientras la gente pasaba a su lado y seguía con sus vidas. La mayoría de las personas que lo veían trabajar lo descartaron como excéntrico o como alguien que había malinterpretado algo importante. La vida continuaba, el sol salía cada mañana, los mercados abrían, los niños nacían y crecían y aprendían lo que sus padres les enseñaban sobre el mundo. El futuro parecía tan predecible como siempre había sido. La advertencia había sido entregada en público, con toda claridad, durante años, y fue ignorada, no por ignorancia, sino por la comodidad de la normalidad que todavía existía. Antes de que la hambruna devastara Egipto y los territorios circundantes, José interpretó un sueño que describía con precisión lo que vendría con 7 años de diferencia. 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez devastadora, que amenazaría la supervivencia de naciones enteras. Gracias a esa interpretación que fue recibida y tomada en serio y convertida en acciones concretas durante los años buenos, se tomaron medidas que permitieron sobrevivir a los años malos. La advertencia salvó vidas no porque fuera dramática, ni porque viniera acompañada de señales espectaculares, sino porque fue reconocida como verdadera y respondida con la seriedad que merecía. A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas hablaban antes de que las ciudades colapsaran, antes de que los ejércitos invasores llegaran, antes de que los reinos cayeran bajo el peso de sus propias contradicciones. Pues sus mensajes rara vez eran bienvenidos.
Las personas preferían escuchar a quienes les decían que todo estaba bien, que la prosperidad continuaría, que las amenazas eran exageradas o inventadas por quienes querían crear miedo innecesario. Pero la advertencia llegaba de todas formas, y el patrón seguía siendo siempre el mismo. Advertencia primero, consecuencia después. El espacio entre ambas era el tiempo de respuesta, el tiempo de hacer lo que necesitaba hacerse. Hoy las señales que aparecen en todo el mundo no proclaman un fin inmediato con fecha y hora que pueda marcarse en un calendario. Lo que revelan es algo diferente, pero no menos serio. Una acumulación de presión dentro de los sistemas naturales y las estructuras humanas que ha llegado a un punto donde ya no puede ignorarse, sin consecuencias para quienes la ignoran. Las tensiones entre naciones continúan aumentando con una amplitud que los analistas más cautelosos y mesurados describen como sin precedentes en décadas. Los sistemas alimentarios globales se han revelado como más frágiles de lo que la mayoría de las personas suponía cuando todo funcionaba bien. Las perturbaciones climáticas, que alguna vez fueron llamadas eventos de una vez en un siglo, ahora ocurren con una frecuencia que hace ese nombre completamente irónico. El peligro más grande puede no ser ninguno de estos eventos en sí mismos, sino la indiferencia ante ellos. La historia está llena de sociedades que recibieron advertencias claras y eligieron ignorarlas, porque la vida todavía funcionaba con suficiente normalidad como para preferir esa normalidad a la incomodidad de tomarse las advertencias en serio. Las Escrituras hablan directamente a ese momento histórico. En el libro de Romanos, los creyentes son exhortados a despertar del sueño espiritual, reconociendo con lucidez el tiempo que están viviendo, sin la distorsión que produce la costumbre de suponer que mañana será igual que ayer. En 2 Crónicas hay un llamado que ha resonado en distintos momentos de crisis a lo largo de la historia, un llamado a la humildad, a la oración, a un regreso genuino de los corazones hacia Dios, con la promesa de que si ese regreso ocurre, la sanación puede seguir. Estas palabras no están escritas para crear pánico ni para paralizar a nadie. Están escritas para crear conciencia, para despertar a quienes duermen con la ilusión de que la estabilidad actual es permanente. En la antigüedad, el rol del centinela en cualquier ciudad amurallada era posicionarse en el punto más alto de las murallas, con el único propósito de observar el horizonte y sonar la alarma cuando algo aparecía que representaba una amenaza. El centinela no causaba el peligro que señalaba. No inventaba las amenazas para crear miedo. Señalaba porque era lo correcto, porque el silencio cómodo que no perturba la paz del momento era traición disfrazada de discreción. Algo profundamente perturbador se está desplegando a través de los Estados Unidos, en una escala que abarca desde el norte, congelado, hasta las costas occidentales inundadas, y los estados del sur paralizados por el hielo. Las ventiscas han enterrado grandes partes del norte y el noreste de la nación, con una completitud que cierra ciudades por días, atrapando a familias en el interior, o colapsando el transporte y poniendo a prueba sistemas de energía que no fueron diseñados para resistir lo que han tenido que resistir. Al mismo tiempo, el sur ha quedado congelado sólido bajo capas de hielo, que los sistemas de infraestructura del sur no estaban equipados para manejar, dejando a millones sin electricidad ni calefacción en ciudades donde nadie tiene ni la experiencia ni el equipamiento básico para manejarse en esas condiciones, en un silencio que los que lo vivieron describieron como uno de los más inquietantes de su vida. En la costa oeste, los ríos atmosféricos han llegado con una intensidad que ha convertido calles en ríos reales, arrastrando vehículos, debilitando laderas que se deslizan sobre lo que hay debajo, y a través de todo el país en distintos puntos y de distintas maneras, el suelo mismo está fallando. Después de que la tormenta de invierno cruzó el país, gran parte del sur de los Estados Unidos no volvió a la normalidad con la rapidez que se esperaba y que la experiencia histórica hubiera sugerido. Regiones que no tienen infraestructura ni experiencia cultural para manejar condiciones de invierno extendidas, quedaron atrapadas bajo una capa de hielo que no cedía. Dallas, Austin, Atlanta y Charlotte amanecieron con calles cubiertas de lluvia helada y aguanieve que convirtió cada superficie en una trampa potencial para quien intentara moverse sobre ella. Las carreteras se volvieron impasables. Los árboles se doblaron bajo el peso acumulado del hielo, hasta que ramas y troncos comenzaron a ceder con crujidos que los residentes describieron como el sonido de algo que no debería romperse rompiéndose,
El sonido de la estructura cediendo antes de la caída. Las reservas de sal para las carreteras se agotaron rápidamente. Los sistemas de energía eléctrica comenzaron a fallar bajo cargas que nunca habían tenido que soportar en inviernos previos. Los apagones llegaron lentamente, vecindario por vecindario, mientras el hielo continuaba acumulándose y las temperaturas permanecían bajo cero sin conceder el respiro del día. Lo que debería haber sido una interrupción temporal se extendió en un cierre sostenido, que obligó a las familias a improvisar soluciones que la vida moderna no nos prepara para necesitar. El libro de Job contiene un pasaje en que Dios habla desde el torbellino y pregunta a la humanidad de dónde sale el hielo, de quién es el vientre del que nace. Las aguas se endurecen como piedra, dice el texto. La faz del abismo se congela. En la Biblia, el hielo no es presentado como una curiosidad meteorológica ni como un inconveniente estacional. Es presentado como instrumento de restricción, como un recordatorio de que la creación responde a una autoridad que trasciende los sistemas humanos de control. El Salmo 147 describe la nieve como algo enviado con medida y propósito, llegando dentro de límites establecidos más allá del control humano. Él da la nieve como lana, dice el Salmo, una imagen de cubierta más que de violencia. Pero el mismo texto hace casi de inmediato una pregunta que tiene un filo diferente, más duro. ¿Quién puede resistir ante su frío? La pregunta no es retórica, sino una invitación a reconocer la diferencia entre lo que controlamos y lo que nos supera, entre lo que podemos gestionar con nuestros sistemas y lo que nos detiene completamente a pesar de toda nuestra tecnología y nuestras reservas. A medida que la tormenta avanzó hacia el norte y el este, su impacto se intensificó hasta algo cualitativamente diferente a una tormenta invernal severa normal. La nieve se acumuló implacablemente en el medio oeste, el Atlántico medio y el noreste, aplastando tanto los centros urbanos como las zonas montañosas remotas. En las montañas de Virginia Occidental y Maryland Occidental, la nieve cayó hasta superar el metro de profundidad en algunos puntos, sellando comunidades enteras detrás de paredes de blancura que hacían que las carreteras dejaran de existir como carreteras. Los servicios de emergencia no podían llegar a las comunidades aisladas no por falta de voluntad, sino porque las herramientas que los humanos han creado para moverse sobre la Tierra dejaron de funcionar ante la escala de lo que había caído. Los quitanieves hacían su trabajo y miraban atrás para ver la tormenta rellenando los espacios que acababan de despejar, rehaciendo en minutos lo que los equipos habían tardado horas en limpiar. Lo que debería haber sido una interrupción de días se extendió en semanas en algunos lugares, con el frío extremo preservando lo que había caído y convirtiendo la nieve fresca en capas de hielo que cada noche rehacían lo que el día había comenzado a despejar. En las Escrituras, la restricción impuesta por el invierno no es solo castigo, es interrupción, una pausa impuesta cuando el impulso se vuelve peligroso. Cuando el movimiento se detiene por completo, se fuerza la reflexión. Cuando el progreso cesa abruptamente, los fundamentos reales son puestos a prueba de una manera que el movimiento continuo jamás permitiría. Cuando los cielos se despejaron y la nieve comenzó a fundirse bajo el primer sol tibio, después de semanas de congelamiento, en el este de Tennessee y el oeste de Carolina del Norte, las laderas que habían sido saturadas de humedad durante todo el invierno y habían sido congeladas y descongeladas cíclicamente comenzaron a moverse. No gradualmente como la erosión lenta de años, sino de repente, con la determinación imparable de algo que ha estado acumulando fuerza durante semanas y que en un momento decide liberar todo lo que tenía contenido. Los residentes fueron despertados antes del amanecer por un rugido profundo y rodante que resonó a través de los valles, seguido de una vibración que era el movimiento de toneladas de tierra, roca y madera desplazándose colina abajo con una violencia que no tiene paralelo fácil en la experiencia cotidiana. Las carreteras reabiertos, apenas días antes, después de los cierres por nieve, fueron enterradas de nuevo en minutos bajo metros de lodo y roca. Los puentes quedaron bloqueados. Los equipos de emergencia avanzaban y retrocedían cuando escuchaban nuevos crujidos en las laderas superiores, la señal de que el movimiento no había terminado. En partes de los Apalaches, los ríos que bajaban crecidos socavaron las orillas y desencadenaron deslizamientos secundarios. Los arroyos claros se llenaron de sedimento marrón oscuro.
Las escenas eran inquietantes no solo por su destrucción, sino por cuán fuera de temporada se sentían, asociadas normalmente con huracanes y no con el deshielo. Jesús habló de una casa construida sobre suelo inestable, que cuando llegan la lluvia y las inundaciones revela lo que siempre estuvo oculto, que el fundamento no era lo que parecía. Mientras gran parte del país todavía se tambalea bajo el peso acumulado de todas estas crisis superpuestas, un nuevo sistema llegó desde el Pacífico antes de que las comunidades más afectadas hayan podido comenzar a evaluar el daño. Una poderosa tormenta, reforzada por un río atmosférico, golpeó el norte de California, con una fuerza que el sistema de drenaje, las carreteras y la infraestructura energética de la región no estaban preparados para resistir, en parte porque llevaban semanas operando al límite de su capacidad después de los eventos previos. En Redding y las áreas circundantes, la lluvia cayó sin pausa y sin moderación. Los ríos y arroyos, que ya venían con niveles elevados, simplemente no pudieron absorber el flujo adicional. En minutos, las calles se convirtieron en ríos con corriente suficiente para mover autos y derribar personas. Los automovilistas en sus vehículos, cuando comenzó la inundación rápida, se encontraron atrapados por agua que subía más rápido de lo que les daba tiempo a reaccionar. La Interestatal 5 fue cortada por el agua. Al menos una vida se perdió. Los equipos de rescate trabajaban en condiciones donde el agua seguía subiendo mientras intentaban sacar a las personas. El texto de Génesis, que describe el diluvio, usa una imagen que va más allá de la lluvia convencional. Las compuertas de los cielos fueron abiertas, no las lluvias cayeron. Las compuertas fueron abiertas, por un acto de voluntad, lo que normalmente estaba cerrado. Lucas 21 habla de eventos que se suceden en distintos lugares no como accidentes aislados, sino como señales que aparecen juntas confirmándose mutuamente. Lo que estamos presenciando, tomado en su conjunto y observado con la atención que merece, no puede ser simplemente archivado como una temporada particularmente difícil de desastres naturales y luego olvidado en cuanto la siguiente temporada traiga noticias diferentes. La velocidad de la convergencia, la variedad de dominios afectados al mismo tiempo, la ausencia de tiempo de recuperación entre un evento y el siguiente, la escala de algunos de estos eventos dentro de los parámetros históricos de sus categorías, todo esto plantea preguntas que trascienden la mecánica climática y geológica. Las escrituras no describen estas señales para que calculemos cuándo terminará todo, ni para que nos sumerjamos en debates sobre fechas y plazos. Las describen para que reconozcamos en qué momento estamos viviendo y actuemos en consecuencia, con la claridad de quien ha visto la advertencia y sabe que el tiempo de atención es ahora, que el tiempo de preparación es ahora, que el tiempo de examinar honestamente dónde está parado uno y sobre qué fundamentos descansa su vida es ahora, antes de que el sacudimiento aumente y lo que sea frágil no tenga oportunidad de ser fortalecido. Jesús advirtió que la generación que viviera en medio de estas señales no sufriría por falta de información, sino por falta de disposición para reconocer lo que significaban. El peligro no es la ignorancia, es la distracción. La elección de preferir la comodidad de la normalidad todavía existente por encima de la incomodidad de tomar en serio lo que se está viendo. Las personas en los días de Noé no eran estúpidas ni malintencionadas en su mayoría. La advertencia era visible. Noé hablaba año tras año, y la vida simplemente continuó siendo suficientemente normal como para hacer que la advertencia pareciera menos urgente que las demandas del día a día. La pregunta que las escrituras hacen a cada generación que vive en medio de señales acumuladas es la misma. ¿Estás mirando con atención lo que está ocurriendo? ¿O estás a la deriva en la corriente de lo cotidiano? ¿Estás fortaleciendo los fundamentos de tu vida? ¿O estás asumiendo que siempre habrá más tiempo para hacerlo después, cuando las cosas se calmen? La preparación que las escrituras describen y que es relevante en este momento no es acumular provisiones ni obsesionarse con calendarios apocalípticos. Es algo más simple y más profundo, examinar honestamente sobre qué fundamentos descansa la propia vida, fortalecer lo que puede ser fortalecido mientras hay tiempo para hacerlo, y reconocer que cuando todo lo que puede ser sacudido está siendo sacudido, lo único que permanece en pie es lo que fue construido sobre la roca. Apocalipsis 3:2 lleva esta urgencia sin rodeos. Despierta y fortalece lo que queda. No es un mensaje para el mundo en general.
Está dirigido a quienes creen que ya están seguros, a quienes asumen que su posición espiritual es estable sin haberla examinado bajo la presión real de lo que viene. Dios no comienza con la destrucción, comienza con la exposición. Sacude lo que puede ser sacudido para revelar lo que quedará en pie cuando todo lo demás haya cedido. Esto no es crueldad, es la misericordia de la advertencia antes de la consecuencia, que siempre ha sido la forma en que Dios trabaja con la humanidad en los momentos de mayor importancia. Las señales que se acumulan ahora mismo no dicen que todo ha terminado. Dicen que el umbral ha sido cruzado, que una temporada ha cambiado de una manera que no se revertirá sola, que la ventana de la advertencia, que siempre es una ventana con duración limitada y no permanente, todavía está abierta, pero no lo estará indefinidamente. La historia enseña una y otra vez que las ventanas de advertencia se cierran, que hay un momento después del cual la advertencia ya no sirve, porque lo que advertía ya llegó y el tiempo de prepararse ya pasó. La pregunta que cada persona tiene que responder en la quietud de su propio interior, lejos del ruido de los titulares y de las opiniones que circulan en todos los sentidos, es si está usando ese tiempo de ventana todavía abierta para hacer lo que necesita hacerse, para volver a los fundamentos, para fortalecer lo que puede ser fortalecido, para orar con honestidad sobre dónde está parada y sobre qué. Este no es el fin, es el despertar antes de lo que viene, el umbral donde las advertencias todavía son visibles y la respuesta todavía es posible, donde la puerta todavía está abierta y donde la pregunta que cada corazón tiene que responder no admite demora indefinida, porque la historia demuestra, sin excepción, que las demoras indefinidas eventualmente terminan. Gracias por estar aquí y por tomarte el tiempo para reflexionar sobre estas cosas con atención. Si algo de lo que se dijo aquí resonó contigo, si algo despertó una pregunta que no sabías que tenías o fortaleció una convicción que ya llevabas, deja tus pensamientos en los comentarios. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para seguir conectado mientras continuamos examinando las señales, las preguntas difíciles y el significado más profundo de los eventos que se despliegan en nuestro mundo y en nuestra época. Hay algo que los relatos de las grandes crisis históricas tienen en común y que raramente aparece en los libros de texto, porque resulta incómodo de enseñar. La mayoría de las personas que vivieron esas crisis no las reconocieron como tales mientras las estaban viviendo. No porque fueran ignorantes o irresponsables, sino porque la mente humana tiene una capacidad notable para interpretar lo que ocurre a su alrededor a través del filtro de lo que ya conoce, de lo que ya ha visto antes. Y cuando lo que ocurre no tiene precedente claro en la experiencia personal, esa mente tiende a buscar la interpretación más tranquilizadora disponible. Tiende a decir, esto es temporal, esto se resolverá, ya hemos visto cosas parecidas y siempre terminaron pasando. Esa tendencia es comprensible y hasta tiene un valor adaptativo en situaciones de estrés ordinario. Pero en los momentos en que lo que ocurre no es ordinario, esa misma tendencia puede ser la diferencia entre reconocer una señal a tiempo y darse cuenta demasiado tarde de lo que la señal estaba diciendo. Las crónicas del desastre de Pompeya en el año 79 después de Cristo registran algo que ilustra esto con una claridad dolorosa. Los días previos a la erupción del Vesubio estuvieron marcados por temblores de tierra que los habitantes de Pompeya y las ciudades circundantes experimentaron y, en su gran mayoría, interpretaron como normales dentro del rango de lo que habían vivido antes. La región tenía antecedentes sísmicos conocidos. Un terremoto severo 17 años antes había causado daños considerables a la ciudad. La gente lo recordaba y había sobrevivido a él. Los ingenieros habían reparado los edificios. La vida había continuado con la resiliencia que caracteriza a las comunidades humanas después de los desastres. Entonces, cuando los temblores regresaron en los días previos a la erupción, la mayoría de los habitantes los interpretó a través del filtro de la experiencia previa. Esto es como lo de antes, ya pasó antes, pasará de nuevo. Lo que diferenciaba este momento de todos los anteriores era invisible desde el suelo, y solo era visible desde una perspectiva que ninguno de ellos tenía acceso a tener. Cuando el Vesubio entró en erupción, la mayoría de los habitantes que no habían huido murieron no por falta de señales, sino por la interpretación que dieron a esas señales antes de que la magnitud real del evento fuera visible desde su posición. Esta historia no se cuenta para crear fatalismo,
Se cuenta porque contiene una lección sobre la naturaleza de las señales y sobre la calidad de la atención que se les presta. Las señales de advertencia no siempre son inequívocas. No siempre vienen con una etiqueta que diga en letras inconfundibles: esto es diferente, esto es más grande, esto requiere una respuesta diferente a todas las anteriores. Las señales llegan dentro de la misma atmósfera de lo cotidiano, mezcladas con otras noticias y otras demandas, compitiendo con las exigencias inmediatas de la vida ordinaria. La diferencia entre quien las reconoce y quien no las reconoce no es siempre de inteligencia o de información, es de orientación. Es de la disposición a detenerse el tiempo suficiente para preguntarse si lo que se está viendo podría ser algo más que lo que parece a primera vista, si el patrón que se está observando podría estar diciendo algo diferente a lo que la interpretación más cómoda sugiere. Los textos bíblicos que hablan de señales y tiempos de advertencia no prometen que las señales serán obvias para todos. Prometen que serán suficientes para quien tenga discernimiento. Y el discernimiento, en el lenguaje de las Escrituras, no es una capacidad intelectual especial reservada a los expertos en teología o en profecía. Es el resultado de una orientación del corazón hacia la verdad, una disposición a preguntarse lo que es difícil preguntarse, a considerar posibilidades que son incómodas de considerar. El libro de Amós dice que el Señor no hace nada sin primero revelar sus planes a sus siervos los profetas. El principio implícito en esa afirmación es que la revelación existe, que la advertencia existe antes de la consecuencia, y que quien busca encontrar tiene acceso a algo que quien no busca no encuentra. La diferencia no está en la disponibilidad de la información, sino en la disposición de quien la recibe a recibirla con la seriedad que merece. Cuando Jesús describió los signos de los tiempos en el Evangelio de Mateo y en el de Lucas, no estaba describiendo un sistema de decodificación críptico que solo los eruditos podrían descifrar. Estaba describiendo algo que cualquier persona con ojos para ver y oídos para escuchar podría reconocer si le prestaba atención con honestidad. Guerras y rumores de guerras. Hambres y terremotos en distintos lugares. Naciones levantándose contra naciones. El amor de muchos enfriándose ante la multiplicación de la maldad. Eventos en los cielos. El mar y las olas rugiendo más allá de sus límites. Y luego, casi como un resumen de todo lo anterior, la imagen de quien ve todo esto, y en lugar de agachar la cabeza con miedo o levantar los hombros con indiferencia, levanta la vista con la expectativa de quien sabe que lo que se acerca no es solo destrucción, sino el cumplimiento de algo que fue prometido hace mucho tiempo. La instrucción de Jesús no era: cuando veas estas cosas, corre. Era: cuando veas estas cosas, levanta la cabeza porque tu redención se acerca. La diferencia entre esas dos respuestas es toda la diferencia del mundo. Aquí es donde la dimensión espiritual de lo que estamos viendo no puede ser separada limpiamente de la dimensión práctica, porque la pregunta de qué significa todo esto no es solo una pregunta teológica abstracta, es una pregunta que tiene implicaciones concretas para cómo una persona vive su vida hoy, para qué prepara, para en qué confía, para dónde coloca los fundamentos de su propia vida y la de los suyos, cuando las estructuras externas empiezan a mostrar su fragilidad. Una persona que reconoce en los eventos actuales una convergencia de señales de advertencia toma decisiones diferentes a una persona que los interpreta como una serie de desastres naturales, sin relación entre sí, que la ciencia explicará eventualmente y que la tecnología resolverá en su momento. Esas decisiones afectan lo que uno hace con el tiempo disponible ahora, con las relaciones disponibles ahora, con los recursos disponibles ahora, con la energía y la atención disponibles mientras todavía hay margen para actuar. La pregunta que muchos creyentes están haciendo en este momento no es la pregunta distante del espectador que mira desde fuera con curiosidad. Es la pregunta del participante que está en el medio de lo que ocurre y que sabe que lo que haga o deje de hacer en este momento importa de maneras que quizás no sepa medir completamente. ¿Estoy en el lugar correcto espiritualmente para lo que viene? ¿Están mis prioridades alineadas con lo que realmente importa o con lo que parece urgente, pero no lo es de la misma manera? ¿Hay algo que Dios me está llamando a hacer o a dejar de hacer que todavía no he respondido? Porque la respuesta requiere un costo que no he estado dispuesto a pagar. Hay personas en mi vida a quienes debería hablar sobre estas cosas que todavía no lo he hecho porque la conversación es incómoda. Hay maneras en que he estado posponiendo cosas que reconozco como importantes bajo el supuesto de que habrá más tiempo.
Estas preguntas son exactamente el tipo de preguntas que el tiempo de las señales está destinado a ser urgentes. La historia del lago Oroville merece detenerse un momento adicional, porque contiene algo que va más allá de la historia geológica e hidráulica específica del lago. Oroville fue construido como la presa más alta de los Estados Unidos, un monumento a la capacidad de la ingeniería humana para controlar las fuerzas del agua, para tomar algo tan indomable como un río de montaña y convertirlo en un recurso administrable. Durante décadas fue exactamente eso, una demostración de que la humanidad puede tomar el agua que en la naturaleza fluye donde quiere y cuando quiere, y dirigirla y contenerla y acumularla para uso humano en el momento que los humanos decidan. La crisis de 2017, cuando el vertedero principal colapsó y cientos de miles de personas tuvieron que ser evacuadas, fue la primera gran fisura en esa narrativa de control. Y cuando el agua comenzó a subir desde abajo, desde debajo del propio lecho del lago y desde las fracturas en la roca que los sensores no habían anticipado, esa narrativa recibió un golpe de naturaleza diferente y más profunda. Porque una presa puede controlar el agua que viene desde arriba, puede manejar los caudales que sus diseñadores modelaron, pero no fue diseñada para el agua que viene desde abajo, desde las presiones que se acumulan en los espacios entre las capas geológicas que existen desde antes de que hubiera ingenieros o diseños o modelos predictivos. Hay algo en esta imagen que trasciende la geología específica. Es la imagen de lo que sucede cuando las fuerzas que operan por debajo de lo que los sistemas humanos pueden monitorear y controlar comienzan a manifestarse en la superficie. Los sistemas humanos, sean sistemas de ingeniería hidráulica o sistemas financieros, o sistemas políticos, o sistemas de defensa nacional, son construidos para manejar las presiones que sus diseñadores conocen y anticipan. Son vulnerables a las presiones que no conocen o que decidieron no contemplar en el diseño porque contemplarlas hubiera hecho el proyecto demasiado caro o demasiado complicado o simplemente demasiado incómodo de pensar. La historia está llena de sistemas que funcionaron perfectamente durante décadas y que luego fallaron ante algo que operaba por debajo de los supuestos sobre los que habían sido construidos, ante algo que los diseñadores habían asumido que no ocurriría o que no importaría en la escala en que ocurrió. Las escrituras hablan de esto con la imagen de los fundamentos últimos que determinan si lo que está construido sobre ellos permanecerá cuando todo lo demás sea sacudido. La afirmación central de las escrituras en este punto es que los únicos fundamentos que no pueden ser sacudidos son los que no son de origen humano, no la tecnología, por impresionante que sea, no la riqueza acumulada, por grande que sea, no el poder político, por consolidado que parezca, no la estabilidad social, por duradera que haya sido. Todos esos pueden ser sacudidos y en ciertos momentos de la historia han sido sacudidos con una rapidez que dejó a sus poseedores sin palabras para describir lo que estaban viviendo. El único fundamento que las escrituras describen como inquebrantable es la relación con el Dios que está por encima de todas esas cosas y que puede sostener a quienes están en esa relación cuando todo lo demás cede a la presión que se acumula. En los Salmos, el poema número 46 comienza con una de las afirmaciones más poderosas de toda la literatura religiosa. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro socorro en las tribulaciones que se han visto con creces. Y luego, como para demostrar que esa afirmación no es un cliché vacío de una época en que la vida era más fácil, el Salmo describe exactamente los tipos de eventos que estamos describiendo en este relato: la tierra que se transforma, las montañas que se deslizan al corazón del mar, las aguas que rugen y se agitan hasta hacer temblar los montes con su poder. El Salmo no dice que esas cosas no ocurren, ni que quien confía en Dios está automáticamente protegido de vivir en medio de ellas. Dice que en medio de que esas cosas ocurren, Dios es refugio, no después de que ocurren cuando ya todo está tranquilo, en medio de que ocurren mientras las aguas rugen y la tierra tiembla. La naturaleza del refugio que el Salmo describe no es un lugar geográfico donde la tormenta no llega, es una presencia que sostiene a quien confía en ella dentro de la tormenta misma. El momento que estamos viviendo requiere exactamente esa clase de fe que el Salmo 46 describe, o no la fe que produce tranquilidad artificial, porque niega la realidad de las señales o minimiza la gravedad de lo que está ocurriendo. No la fe que produce parálisis, porque magnifica el miedo hasta hacerlo más grande que la confianza.
sino la fe que produce acción orientada, la fe que dice, veo lo que está ocurriendo, lo tomo en serio con todas sus implicaciones, y dentro de ese marco de seriedad actúo en base a lo que creo sobre quién es Dios y cuál es su promesa para quienes confían en Él. Esa fe no produce certeza sobre los detalles de lo que viene, porque los detalles pertenecen a Dios y no a nosotros. Produce certeza sobre el carácter de quien está detrás de lo que viene, sobre la promesa de que quienes están en esa relación no están solos en lo que enfrentan y no serán abandonados en lo que viene. La promesa más citada en tiempos de agitación en las Escrituras no es la promesa de que lo difícil no ocurrirá, es la promesa de Romanos 8, que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los poderes, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede separarnos del amor de Dios. Esa promesa no elimina los eventos difíciles de la vida de quienes creen. Los coloca dentro de un contexto en que la respuesta adecuada no es el pánico ni la resignación, sino la confianza activa de quien sabe que lo que enfrenta no define el desenlace final, que el desenlace final ya fue determinado por algo más grande que los eventos del presente, por algo que los eventos del presente, por devastadores que sean, no pueden revertir. Hay una tensión que aparece en toda conversación seria sobre señales proféticas y sobre el tiempo en que vivimos, y es la tensión entre la urgencia y la humildad. La urgencia dice, esto es serio, el tiempo de responder es ahora. No hay tiempo que perder en la indiferencia o en la demora, porque la ventana está abierta, pero no lo estará indefinidamente. La humildad dice, somos humanos, y nuestras interpretaciones de los eventos son parciales y falibles, y la historia está llena de personas que declararon con certeza que los eventos de su tiempo eran el cumplimiento definitivo de señales específicas, y que resultaron estar equivocadas en los detalles, aunque quizás no en el espíritu. Esa tensión no se resuelve eligiendo uno de los dos lados y descartando el otro. Se vive en el espacio entre los dos, con la urgencia suficiente para tomar en serio lo que se está viendo y actuar en consecuencia, y con la humildad suficiente para reconocer que las interpretaciones son humanas y pueden errar en los detalles mientras capturan algo real y verdadero en el patrón. Los eventos que describimos en este relato, los enjambres de langostas sobre las llanuras, los tornados que regresan antes de que los escombros del anterior hayan sido retirados, los incendios que se convierten en tornados de fuego, las criaturas del mar que mueren en las costas en miles, el suelo que se abre bajo las casas en la oscuridad de la noche, las luces inusuales en el cielo antes de los temblores, la luna roja sobre las ciudades, las formaciones de nubes que no se comportan como las conocidas, el sonido sin fuente identificable que resuena en múltiples regiones, el hielo que paraliza el sur, las laderas que se deslizan cuando el deshielo llega, las inundaciones que llegan antes de que el daño anterior haya sido evaluado. Todo esto está ocurriendo. Estos eventos son reales, están documentados por múltiples fuentes independientes, y su convergencia en un periodo de tiempo tan estrecho es observable para cualquier persona que esté prestando atención honesta a lo que ocurre en el mundo. Hay un aspecto de todo esto que rara vez se menciona en los análisis de los tiempos proféticos y que tiene una importancia considerable: el efecto que la acumulación de estas señales produce no solo en los creyentes que tienen un marco teológico para interpretarlas, sino en las personas que no tienen ese marco y que se encuentran de todas formas sintiendo que algo ha cambiado en el mundo que habitan. Muchas de esas personas no tienen el lenguaje para describir lo que sienten. No dirían que están interpretando señales proféticas. Dirían algo más vago y más honesto a la vez: que el mundo se siente diferente, que algo ha cambiado de una manera que no saben nombrar, que la sensación de que el futuro será parecido al pasado reciente que los seres humanos necesitan para funcionar con normalidad se ha debilitado de alguna manera que todavía no pueden articular del todo bien. Esa sensación, difusa y difícil de nombrar, es en cierto sentido el mensaje de las señales llegando a personas que no tienen el mapa para ubicarlo, pero que lo están recibiendo de todas formas. Porque las señales no son solo para los creyentes. Las señales tienen un efecto en la conciencia colectiva que trasciende los marcos religiosos específicos. Cuando la tierra se abre bajo los pies de personas que confiaban en su solidez,
cuando el océano supera sus límites en lugares donde no había razón para esperar que lo hiciera, cuando las cosechas son destruidas en horas por algo que nadie vio venir, cuando el cielo muestra formaciones que nadie había visto antes, algo ocurre en la percepción colectiva que no puede ser completamente reabsorbida por la explicación técnica, por correcta que sea la explicación. La gente queda con algo, queda con la experiencia de que el mundo que creían conocer mostró por un momento que hay aspectos de él que no conocen, que las suposiciones sobre las que construyeron su sentido de seguridad tienen límites que no habían encontrado antes. Ese estado de conciencia, ese momento de apertura que producen los eventos que superan las categorías disponibles, es exactamente el momento para el que las escrituras dicen que las señales están diseñadas, no para convencer a nadie por la fuerza, sino para crear el espacio de atención en que una pregunta más profunda puede ser escuchada. La pregunta de si hay un significado en lo que está ocurriendo más allá de la mecánica física. La pregunta de si hay una dimensión de la realidad que los sistemas ordinarios de interpretación no alcanzan. La pregunta de si hay alguien, una presencia personal, y no solo una fuerza impersonal, detrás o dentro de lo que está desplegándose. No, esas preguntas no se abren fácilmente en la vida ordinaria de confort relativo y predictibilidad razonable. Se abren cuando el confort es interrumpido y la predictibilidad falla. El libro del profeta Hageo fue escrito para una comunidad que vivía en circunstancias materiales muy difíciles, una comunidad que había regresado de décadas de exilio esperando restaurar algo de la vida que había conocido antes, y que se encontraba con que la restauración era mucho más difícil de lo esperado, que el campo no producía lo que debería, que sus esfuerzos parecían insuficientes para las necesidades, que la sensación de que algo no estaba bien no desaparecía por más que trabajaran. Y el profeta, en ese contexto, dice algo que va directamente al corazón del asunto: reflexionad sobre vuestros caminos. No es un análisis climático ni un plan económico. Es una instrucción a la reflexión interior como respuesta a la dificultad exterior, como si el problema externo fuera la señal de que hay algo en los caminos interiores que merece reflexión, que la dificultad de afuera y la orientación de adentro no son fenómenos completamente separados. Esa conexión entre la condición externa y la orientación interna es una de las afirmaciones más desafiantes de toda la tradición profética, no porque implique que toda dificultad es castigo personal o que la prosperidad es prueba de virtud. Ambas interpretaciones han sido usadas para hacer daño y para evitar la responsabilidad colectiva hacia los más vulnerables, sino porque afirma que hay una relación entre la calidad espiritual de la vida colectiva y la experiencia colectiva de la comunidad en la tierra, que la orientación del corazón humano, si es a escala individual y colectiva, tiene consecuencias que se manifiestan no solo en el interior de las personas, sino en los sistemas y en los entornos que esas personas habitan. Esta afirmación no puede ser verificada con los instrumentos de la ciencia empírica. Pertenece a un orden de conocimiento diferente, pero ha sido sostenida por las grandes tradiciones de sabiduría humana con una consistencia que merece ser tomada en serio. En la cosmovisión bíblica, la tierra en que la humanidad vive no es un escenario indiferente sobre el que se desarrolla la historia humana. Es una creación que responde. Un poema del Antiguo Testamento describe a la tierra como un organismo que gime bajo el peso de lo que sus habitantes hacen sobre ella. El libro de Levítico habla de una tierra que vomita a sus habitantes cuando las prácticas de esos habitantes han llegado a cierto nivel de degradación. Estas imágenes son difíciles para la sensibilidad moderna, que prefiere una separación limpia entre los procesos físicos del mundo natural y las categorías morales y espirituales de la vida humana. Pero las tradiciones bíblicas sostienen consistentemente que esa separación limpia es una ilusión, que el mundo natural y la vida moral humana están entretejidos en una relación que no puede ser cortada simplemente por preferir que no existiera. Esto no significa que cada inundación sea el resultado directo de un pecado específico de quienes fueron inundados. Esa interpretación simplista ha causado un daño enorme y merece ser rechazada con firmeza. Lo que significa es que hay una relación entre la dirección general de la vida humana en su conjunto, la orientación colectiva de las sociedades hacia o alejándose de los principios que la tradición bíblica describe como los principios del bien, y las condiciones en que esas sociedades se encuentran con el tiempo.
no una relación de causa y efecto mecánica que permite predecir con precisión qué ocurrirá cuándo, sino una relación de correspondencia, de resonancia, de algo que responde a algo, de una realidad que no es completamente indiferente a la orientación moral y espiritual de quienes la habitan. Lo que muchos creyentes ven en la convergencia de señales que estamos describiendo no es solo una advertencia de que eventos difíciles están llegando, o es también una invitación a examinar si la dirección general de la vida colectiva americana, y más ampliamente de la civilización occidental moderna, está alineada con los principios que la tradición bíblica describe como los principios que sostienen la vida y la prosperidad colectiva. Si hay rupturas en esa alineación, rupturas que han ido acumulándose durante décadas bajo la superficie de la prosperidad visible, el sacudimiento que estamos viendo podría ser en parte la exposición de esas rupturas, la manera en que lo que ha estado debilitándose debajo de la superficie se vuelve finalmente visible en la superficie. Esta perspectiva no produce un diagnóstico político simple. No dice que un partido político o una agenda específica es la causa de los problemas que estamos viendo. Lo que dice es que hay orientaciones del corazón colectivo, prioridades de la vida pública y privada, maneras de tratar a los más vulnerables, maneras de relacionarse con la creación y con el creador, que tienen consecuencias que se acumulan con el tiempo y que eventualmente se manifiestan de maneras que no pueden ser ignoradas. El llamado profético no es a elegir al candidato correcto, sino a examinar los corazones individuales y colectivos, y a tomar en serio la pregunta de qué tipo de vida, qué tipo de sociedad, qué tipo de relación con Dios y con los demás es la que hemos construido, y si esa construcción descansa sobre fundamentos que pueden sostenerse. La historia del joven profeta Jeremías contiene una imagen que tiene una aplicación directa a los tiempos que estamos describiendo. Jeremías fue llamado a profetizar durante uno de los periodos más turbulentos de la historia de Israel, en los años previos a la destrucción de Jerusalén y al exilio babilónico. Fue llamado a decir cosas que nadie quería escuchar, a señalar rupturas que la mayoría prefería ignorar, a insistir en que la crisis que se aproximaba no podía ser evitada con soluciones políticas o militares, sino solo con un retorno genuino al Señor. Sus palabras fueron rechazadas, ridicularizadas y en varios momentos le causaron persecución directa, pero las señales que señalaba eran reales, y cuando las consecuencias llegaron, la diferencia entre quienes habían escuchado y quienes no habían escuchado resultó ser una diferencia que determinó el curso de sus vidas. Lo que hace la historia de Jeremías relevante no es que su situación sea idéntica a la nuestra. Cada generación enfrenta señales específicas de su propio tiempo y en su propio contexto. Lo que hace relevante la historia de Jeremías es el patrón que ilustra, que las señales pueden ser rechazadas durante largo tiempo sin que las consecuencias lleguen de inmediato, y que ese periodo de gracia entre la señal y la consecuencia puede ser confundido con la indicación de que la señal era falsa. La gente en los días de Jeremías usaba exactamente ese argumento. El templo está aquí. Dios no permitirá que nos pase nada. Los profetas que anuncian desastre están equivocados porque el desastre todavía no ha llegado. El retraso era interpretado como refutación, y el retraso terminó. En cada generación, la tarea de quien reconoce las señales es la misma: señalar lo que ve con honestidad y con humildad, invitar a la reflexión sin manipular el miedo, y dejar la respuesta en la libertad de cada persona y de cada comunidad. Las Escrituras son claras en que Dios no fuerza la respuesta. Ofrece la advertencia, espera y respeta la libertad de quien la recibe de responder o de no responder. Esa libertad es real y sus consecuencias también son reales. El llamado que los tiempos que vivimos nos hacen no es a la resignación fatalista ante lo que viene, es a la preparación activa, interior y exterior, de quienes han reconocido que algo importante está en juego y que el tiempo de actuar es mientras todavía hay tiempo de actuar. Hay personas que leerán o escucharán todo lo que hemos dicho en este relato y que dirán que hemos exagerado, que los eventos descritos, aunque sean reales, no son tan diferentes de lo que la humanidad ha enfrentado antes, que la historia está llena de épocas de crisis y que la humanidad siempre ha encontrado la manera de superarlas. Esa objeción merece ser escuchada con seriedad, porque tiene algo verdadero en ella. La humanidad ha demostrado una capacidad notable para sobrevivir y adaptarse a circunstancias muy difíciles.
La resiliencia humana es real y no debería ser subestimada, pero la objeción también contiene un riesgo. El riesgo de usar la resiliencia del pasado como argumento para no tomar en serio las señales del presente, de suponer que porque antes se salió adelante, antes también se saldrá adelante de la misma manera y con los mismos recursos. Las escrituras no describen la historia como un ciclo sin fin, en que las crisis siempre se resuelven de la misma manera y la humanidad siempre regresa al mismo punto de partida. Describen una historia que avanza hacia un clímax, que tiene una dirección y un destino, que hay momentos que son verdaderamente diferentes de los anteriores, no porque las crisis sean más intensas en términos de sufrimiento humano, sino porque son momentos en que lo que la historia ha estado construyendo llega a un punto de resolución. En esa visión de la historia hay señales que no son simplemente más de lo mismo, sino que marcan un umbral, un cruce de línea, una entrada en una fase diferente de lo que Dios está haciendo en el mundo. Y el discernimiento de si estamos en uno de esos momentos o en uno de los muchos momentos de crisis que no lo son, requiere exactamente el tipo de atención, de orientación y de humildad que las Escrituras llaman discernimiento. Consideremos por un momento lo que significa para una familia vivir a lo largo de una de estas crisis de convergencia que estamos describiendo, no en abstracto, y como lectores de titulares, sino de manera concreta y humana. Una familia en una comunidad agrícola del oeste de Texas, que en pocos meses enfrentó primero la invasión de los enjambres de langostas que destruyeron sus cosechas, luego los tornados que dañaron su casa antes de que pudieran recuperarse económicamente del daño de los cultivos, y luego la noticia de que el río que riega sus campos registraba niveles preocupantes por razones que ningún ingeniero local sabía explicar del todo bien. Esa familia no está procesando estadísticas, está procesando la sensación de que el mundo que conocía, el mundo que habían construido durante generaciones, está cediendo en múltiples puntos al mismo tiempo. Y en esa experiencia concreta de múltiples rupturas simultáneas, la pregunta de qué está ocurriendo en realidad, de si hay un significado más profundo en lo que están viviendo, de si hay algo que deberían hacer más allá de seguir intentando reconstruir lo que se destruye, esa pregunta no es abstracta. Es la pregunta más urgente que pueden hacer. Para esa familia, como para muchas familias en distintos puntos del país que han vivido versiones de esta experiencia en los últimos tiempos, la respuesta de los expertos técnicos, por correcta que sea, resulta insuficiente de una manera que es difícil de articular. Los expertos explican los mecanismos, explican por qué las langostas se multiplican bajo estas condiciones climáticas, por qué la atmósfera generó los tornados con esa frecuencia inusual, por qué los niveles del río se comportaron de esa manera. Las explicaciones son correctas, pero no responden la pregunta que la familia está realmente haciendo, que no es una pregunta de mecánica, sino una pregunta de significado. No, ¿por qué ocurrió esto físicamente? Sino, ¿por qué ocurrió esto a nosotros, en este momento, de esta manera, todo junto? Esa segunda pregunta, la pregunta de por qué en el sentido de significado y no de causa mecánica, es exactamente la pregunta para la que las explicaciones científicas no tienen herramientas, y es exactamente la pregunta que las Escrituras abordan de frente. Las Escrituras no prometieron nunca que la vida de quienes confían en Dios estaría libre de las dificultades que afectan a todos. El libro de Job, quizás el texto más honesto de toda la tradición bíblica sobre el sufrimiento humano, comienza precisamente con un hombre justo que pierde todo de una vez, su hacienda, sus hijos, y su salud, y en el proceso también su sentido de cómo funciona el mundo. El sentido de que hacer lo correcto garantiza la protección de Dios, de las cosas que más valoramos. Job no pierde esas cosas por haber fallado. El texto es explícito en que Job era íntegro y recto. Lo que el libro de Job examina, en toda su extensión y con toda su incomodidad, es qué ocurre con la fe cuando la relación entre hacer lo correcto y estar protegido se rompe de una manera que no puede ser explicada con los esquemas teológicos simples. Y la respuesta que el libro da no es una explicación de por qué ocurrió lo que ocurrió. La respuesta es un encuentro. Dios se revela a Job no en una explicación de sus sufrimientos, sino en una pregunta sobre la magnitud de lo que Dios sostiene, de la escala de lo que existe y de lo que opera más allá del horizonte de la comprensión humana. Y en ese encuentro, Job encuentra no una respuesta intelectual a su pregunta, sino algo más profundo y más útil.
la experiencia de haber sido escuchado y encontrado por una presencia que es más grande que sus preguntas. Eso es lo que muchas personas que están viviendo las crisis de estos tiempos necesitan más que cualquier explicación. No una teodicea sofisticada que explique por qué Dios permite que ocurra lo que ocurre, sino la experiencia de que en medio de lo que ocurre hay una presencia que los escucha y los sostiene, y que tiene un propósito que trasciende la crisis del momento presente, aunque ese propósito no sea visible desde dentro de la crisis. Esa experiencia no puede ser transmitida de la misma manera en que se transmite información técnica. Se transmite a través de la oración, a través de la comunidad que rodea a quien sufre, a través de los relatos de quienes encontraron esa presencia en medio de sus propias crisis, y cuyo testimonio se convierte en punto de apoyo para quienes enfrentan las suyas. En el siglo XVIII, cuando un terremoto devastador destruyó Lisboa el Día de Todos los Santos de 1755, matando entre 30.000 y 40.000 personas y destruyendo una de las ciudades más prósperas de Europa en minutos, el evento provocó una crisis filosófica y teológica que sacudió los fundamentos del pensamiento europeo de la época. El filósofo Voltaire lo usó como argumento contra la creencia en un Dios benevolente que gobierna el mundo. El poeta Pope, con su confianza optimista en que todo lo que existe es lo mejor de lo posible, fue desafiado a explicar cómo Lisboa encajaba en esa visión. El terremoto no solo destruyó edificios, destruyó certezas, expuso la fragilidad de los esquemas teológicos y filosóficos que habían dado a la élite intelectual europea del siglo XVIII una sensación de haber resuelto las preguntas fundamentales sobre la naturaleza del mundo y el lugar de la humanidad en él. Lo que ese terremoto produjo en el pensamiento europeo del siglo XVIII guarda cierta analogía con lo que los eventos que estamos describiendo están produciendo en la conciencia colectiva contemporánea. No exactamente de la misma manera, porque los marcos culturales son diferentes y las preguntas específicas son diferentes. Pero en ambos casos hay eventos que superan los marcos disponibles para interpretarlos, que producen una fractura en la confianza de que los sistemas de explicación existentes son suficientes para dar cuenta de lo que está ocurriendo, y que abren un espacio de pregunta que puede ser llenado con distintas respuestas, algunas más profundas y más verdaderas que otras. La diferencia entre las respuestas disponibles para llenar ese espacio determina en parte lo que la crisis produce a largo plazo, si produce un achicamiento del horizonte de lo que se cree posible o si produce una expansión de la capacidad de confiar en algo más grande que los sistemas que fallaron. Las escrituras ofrecen para ese espacio de pregunta una respuesta que no es la de Voltaire, que cerraba el horizonte con el escepticismo, ni la de quienes usaban los terremotos y los desastres para redoblar la certeza de sus propios esquemas teológicos sin revisarlos. Ofrecen la respuesta de Job, que hay algo que es más grande que la comprensión humana de por qué ocurren las cosas, y que ese algo no es una fuerza indiferente, sino una presencia personal con la que es posible el encuentro, un encuentro que no requiere que todas las preguntas sean respondidas, sino que requiere que la puerta del corazón permanezca abierta más allá del dolor de las respuestas que no llegan. Esa apertura del corazón, esa disposición a seguir confiando en presencia de lo que no se entiende, es lo que la tradición bíblica llama fe, y es exactamente lo que los tiempos de señales convergentes están convocando en quienes tienen oídos para escuchar esa convocatoria. No el cierre temeroso sobre certezas pequeñas que excluyen las preguntas incómodas. No la apertura sin fondo que disuelve todo en relativismo, sino la apertura del corazón que dice, no entiendo completamente lo que está ocurriendo, pero sé en quién confío. Y esa confianza no depende de que todo sea explicable, sino de que hay alguien que sostiene lo que no puedo sostener yo solo. Alguien que conoce el final de la historia desde el principio, y que ha prometido que quienes están en esa relación no serán abandonados en ningún punto del camino hacia ese final. Hay un elemento de los eventos que hemos descrito que merece consideración adicional, y es el elemento del tiempo que transcurre entre el impacto de un desastre y el siguiente, o más precisamente la ausencia de ese tiempo en los ciclos recientes. Históricamente, cuando las comunidades humanas enfrentaban una catástrofe significativa, el proceso de recuperación tenía una duración que permitía el duelo, la reorganización, el aprendizaje y la reconstrucción de algo parecido a la normalidad antes de que llegara el siguiente golpe. Ese tiempo de recuperación no era solo logístico,
era psicológico y espiritual. Era el tiempo en que las comunidades procesaban lo que había ocurrido, extraían lo que podían aprender de ello, fortalecían los lazos que el desastre había probado y desarrollaban la resiliencia que les permitiría enfrentar mejor el siguiente desafío cuando llegara. Lo que estamos observando en el patrón de los eventos recientes es que ese tiempo de recuperación se ha comprimido hasta prácticamente desaparecer en algunos contextos. Las tormentas que describimos regresaron antes de que los escombros de las anteriores hubieran sido retirados. Las inundaciones llegaron antes de que los sistemas de drenaje se hubieran recuperado de las cargas previas. Los incendios explotaron en condiciones que fueron creadas parcialmente por el rápido ciclo de humedad excesiva seguida de sequía extrema que no dejó tiempo para que el ecosistema encontrara un equilibrio estable. Esta compresión del tiempo de recuperación tiene consecuencias que van más allá de la logística del manejo de desastres. Produce un estado de agotamiento colectivo, una fatiga de crisis que hace cada evento sucesivo más difícil de manejar, no solo por sus efectos físicos, sino porque encuentra a las comunidades ya debilitadas por los efectos que todavía no han terminado de absorber de los eventos anteriores. La imagen de los dolores de parto, que Jesús usó para describir los eventos de los tiempos finales, captura algo importante sobre esta dinámica. Los dolores de parto no solo se intensifican en fuerza a medida que el nacimiento se acerca, se intensifican también en frecuencia. El intervalo entre un dolor y el siguiente se acorta. Las comunidades en recuperación son golpeadas de nuevo antes de haber completado la recuperación. Los sistemas que gestionan las crisis son requeridos de nuevo antes de haber restaurado su capacidad completa. El resultado es exactamente lo que los obstetras conocen, una intensificación que no es lineal, sino que tiene la cualidad de algo que se aproxima a un punto de resolución, o que la energía del sistema se está concentrando hacia algo que todavía no ha llegado, pero que la dirección de todo lo que se está experimentando señala claramente. Para quienes viven en estas comunidades afectadas, la experiencia de esa compresión del tiempo de recuperación tiene un efecto sobre la percepción de la realidad que es difícil de describir desde afuera, pero que quienes lo han vivido reconocen de inmediato. La sensación de que el mundo ya no funciona de la manera en que funcionaba, de que las suposiciones sobre las que uno organizaba su vida y sus planes se han vuelto menos confiables, de que la predicción de que mañana será parecido a ayer, que normalmente uno hace sin darse cuenta, se ha vuelto más difícil de sostener. Esa sensación, cuando es reconocida y no rechazada, puede ser el comienzo de una apertura a preguntas que en tiempos de mayor estabilidad no tendrían espacio para ser escuchadas. Puede ser la apertura hacia la cual las señales han estado trabajando todo el tiempo. La pregunta que este relato ha estado planteando desde el principio no es si estos eventos son reales. Son reales. La pregunta es ¿qué hacer con lo que se está viendo? ¿Cómo responder con la combinación de seriedad y esperanza que los tiempos requieren? Y la respuesta que las escrituras ofrecen consistentemente a lo largo de toda su extensión y de todas las épocas que describen es simple aunque no sea fácil. Prestar atención honesta a las señales, tomar en serio lo que la atención honesta revela, examinar los propios fundamentos con la lucidez de quien sabe que lo que no se examina en tiempos de relativa calma se revelará de todas formas en tiempos de sacudimiento. Fortalecer lo que puede ser fortalecido mientras hay tiempo y espacio para hacerlo. Volver a lo que es más importante aunque eso requiera costo, y hacerlo ahora, no después de que el próximo evento confirme que las señales eran reales. Para entonces, el tiempo que las señales ofrecían para prepararse ya habrá pasado, y lo que venía ya habrá llegado. Gracias por haberte quedado hasta el final de este relato. Si lo que dijimos aquí resonó en ti de alguna manera real, si te dejó con preguntas que vale la pena seguir explorando o con convicciones que merecen ser fortalecidas, deja esas preguntas o esas reflexiones en los comentarios. Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar estas cosas, alguien en cuya vida tus palabras podrían abrir una conversación que todavía no ha ocurrido. Y suscríbete para seguir con nosotros mientras continuamos examinando lo que está ocurriendo en el mundo y lo que podría significar para quienes tienen oídos para escuchar y corazones dispuestos a responder.